A través de los años ha habido siempre momentos que causan cierta polémica fuera del ring, fuera de lo que vemos en las pantallas y fuera del cuadrilátero. Incluso podemos decir que hay momentos que marcan salidas de la empresa WWE que son diferentes y que marcan una historia, un antes o un después. Por ejemplo, cuando Hulk Hogan se fue en el año 93, o cuando Ultimate Warrior decidió simplemente irse por cuestiones económicas y simplemente de la parte creativa con las que no estaba de acuerdo, queriendo imponer sus ideas, o podemos irnos a otros ejemplos diferentes, como incluso el hecho de cuando otras superestrellas importantes se fueron, como el caso de Goldberg y Brock Lesnar, que coincidieron justamente en el 2004 después de WrestleMania 20. Aunque todas estas fueron hablando de personas que se iban una vez que su contrato concluía. Hay otras salidas diferentes que podemos decir que abarcan la parte del marcharse, incluso cuando tienen contrato. Una de las más conocidas es obviamente la de Phil Brooks, mejor conocido como CM Punk, quien el día después del Royal Rumble 2014 simplemente decidió tomar sus cosas e irse prácticamente por su frustración, enojo, salud mental y otras cuestiones. Pero para hablar de un caso concreto en el video del día de hoy, hay una circunstancia o una situación muy parecida a la de Punk que sucedió 12 años antes de la de Phil Brooks y que quizás muchos no recuerdan. Y es la de Stone Cold Steve Austin, quien también en el año 2002 decidió tomar sus cosas e irse ante diferentes cuestiones que no le parecían con la empresa. Por lo tanto, a continuación te explicaré lo que pasó realmente en aquel momento con Austin, las razones por las que se fue y sobre todo cómo fue que lo manejaron en la pantalla para que se diera la explicación con los fans. Yo soy Anchor Wrestling y como siempre ya saben los invito a que le den like al video, lo compartan con sus amigos, se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y activen la campana de notificaciones para estar enterados de mis próximos videos. Ya con esto, comenzamos. Steve Austin fue de las superestrellas más grandes que han habido en la historia de la empresa WWE. Incluso podemos decir que muchos lo consideran hasta el día de hoy la verdadera superestrella o luchador más grande de todos los tiempos. Aunque sabemos que aquí podría haber diferentes opiniones y variaciones. Así como hay gente que piensa que Hulk Hogan fue más grande, hay gente que piensa que John Cena fue más grande, o que el Undertaker fue el más grande de todos los tiempos, también hay una gran base de fans que piensa que fue Steve Austin, por el impacto que causó la empresa, cómo fue el modelo a seguir, que cambió completamente los roles de la WWE, cómo fue la superestrella que cambió completamente el panorama y el líder de la era Attitude como la cara de la empresa de aquella generación. Además, que podemos decir que fue el pilar principal que ayudó a Vince McMahon a ganar la guerra de los lunes contra la competencia WCW que años antes habían despreciado a Austin y que no le habían sacado del jugo que sí le supo sacar McMahon a nivel luchístico y sobre todo a nivel de personaje, como esta figura antiautoridad y rebelde completamente diferente a lo que normalmente nos había acostumbrado la WWE. Podemos decir que Steve Austin tuvo su gran apogeo entre el 97, sobre todo el 98, hasta el año 99, cuando desafortunadamente tuvo una lesión que lo mantuvo fuera y que incluso lo hizo perderse WrestleMania número 16, que fue en el año 2000. En este periodo, La Roca se había convertido en un babyface y era quien justamente tomó el rol como el bueno principal de la compañía en la ausencia de Austin. Esto lo comento ya que de alguna forma fue la primera etapa donde WWE pudo sobrevivir sin Stone Cold Steve Austin, que era su nueva gran atracción. Cuando Austin volvió ya a mediados del 2000 o prácticamente después de WrestleMania número 16, siguió siendo un babyface y ya podemos decir que estaban oficialmente las dos superestrellas al mismo nivel de candentes. Me refiero tanto a Steve Austin como La Roca. Y de hecho, McMahon se guardó ese combate histórico para WrestleMania número 17, enfrentando a las dos más grandes superestrellas del momento, los dos ahora como babyface, si bien ya se habían enfrentado antes en WrestleMania número 15, esta vez los dos como técnicos y en el mejor momento de sus carreras para cerrar el magno evento en Texas, el cual sigue siendo considerado por muchos como el mejor WrestleMania de todos los tiempos y el mejor main event en la historia de WrestleMania. Ahora bien, cuando fue avanzando la historia, Steve Austin cambió aquí a un rudo y se unió oficialmente a McMahon, el cual sigue siendo un debate hasta hoy en día si la empresa hizo bien o no en haberlo cambiado a heel. Stone Cold Steve Austin ha reconocido que él fue quien propuso la idea para cambiar a rudo y que hoy en día se arrepiente. Steve Austin fue rudo durante casi todo el año, incluso cuando mantuvo su rol como rudo al unirse a Shane y Stephanie y Paul Heyman
en aquella historia de la invasión, con él como el principal villano. Para finales del 2002, Steve Austin cambió justamente a Babyface cuando se cerró la storyline de la invasión. Y esto marcó también la salida por el momento en pantalla de tanto Stephanie McMahon, Shane McMahon, y en la historia Ric Flair entra a la ecuación cuando supuestamente compró las acciones de los dos hijos de Vince y se convirtió en el dueño por 50% de la empresa, lo cual marcó la nueva storyline de McMahon y Ric Flair. Todo eso tiene mucho que ver porque fue lo que marcó el rumbo hacia el año 2002, donde realmente se da el problema. Donde empieza a explotar la situación con Austin es cuando se empieza a dar la ruta hacia WrestleMania número 18. McMahon, en este feudo con Ric Flair, trae a la NWO original, que había sido el grupo más exitoso y más candente de la WCW en los años 96, 97, todavía 98. Y si bien la NWO todavía existió unos años más, creo que el momento más fuerte fue en esta época en la antigua competencia de Ted Turner y que dirigía Eric Bischoff, entre el 96 y el 98. McMahon decide traer a los tres miembros originales, me refiero a Hollywood Hulk Hogan, Scott Hall y Kevin Nash, para empezar una nueva idea en la cual ellos serían el veneno que terminaría por destruir WWE desde adentro para afectar a su otro socio, que en este caso pues era Ric Flair. Cuando se dio este regreso a la WWE, marcó realmente un precedente súper importante. McMahon hasta ese momento era conocido como alguien que había traído de regreso superestrellas con las cuales había tenido problemas fuertes. Sí, ya había pasado antes, pero no a un nivel tan fuerte como lo hizo con Hulk Hogan. Hasta ese año 2002 no había vuelto todavía un ex luchador tan fuerte con quien hubiera tenido problemas muy serios McMahon y que, dejando su orgullo de lado, lo trajera de vuelta. Hulk Hogan fue la primera persona con la cual fue capaz Vince McMahon de dejar de lado su resentimiento y traerlo. Cuando esto se dio, toda la gente sabíamos que venía algo grande, sobre todo porque fue oficialmente en el No Way Out del 2002, es decir, el pay-per-view previo a WrestleMania 18. Y sabíamos que seguramente el plan es que NWO fuera fundamental en el magno evento de ese año. Si somos sinceros, lo correcto que debió pasar y que lo que posiblemente la gente esperaba era que se iba a dar un feudo entre Hollywood Hulk Hogan y Stone Cold Steve Austin en WrestleMania número 18. ¿Por qué? Porque Steve Austin fue la figura principal, la verdadera cara de la empresa de la era Attitude, y Hulk Hogan había sido la cara de la empresa, la figura principal de toda la era dorada del 85 hasta el 93 que se fue Hulk Hogan. Este era un verdadero dream match, un verdadero feudo que tenía que darse sí o sí, y qué mejor que en el magno evento y que fuera inmediatamente después del regreso de Hulk Hogan. Para bien o para mal, las cosas cambiaron al día siguiente después de No Way Out, donde se da este primer prácticamente vistazo a que irían con Hulk Hogan contra La Roca. A pesar de que en el No Way Out del 2002, NWO tuvo interacción tanto con The Rock como con Steve Austin, y que incluso le costaron a Steve Austin el campeonato indiscutible contra Chris Jericho, parecía que iban a ir principalmente contra Austin, pero no. Decidieron enfeudar a Austin con Scott Hall y a La Roca con Hollywood Hulk Hogan. Toda esta cuestión la comento porque si bien es un tema que puede ser específicamente para otro video de qué fue lo que sucedió aquí, fue un antecedente que marcó la salida de Austin, ya que Austin años después confesó que él se sintió frustrado y enojado porque la gran lucha era justamente contra Hulk Hogan. No es que le falta el respeto a Scott Hall, que también es una leyenda, él estuvo también en WWE como Razor Ramón anteriormente, pero sabía que la lucha principal era contra Hulk Hogan. Y él sintió, porque después lo declararon muchas veces en entrevistas, que fue como irrespetado su persona y su personaje, porque sintió que le había dado mucho a la empresa, que había ayudado mucho a la compañía, que fue la persona que les ayudó a que los ratings poco a poco subieran para ganarle a esa compañía que había sido competencia por algunos años, y que al final no le dieran justamente el trato que él sentía que merecía contra Hulk Hogan, lo frustró un poco. Aún así, Steve Austin, a pesar de que se quejaba sobre eso, decidió continuar con el plan
y enfrentar a Scott Hall, donde derrota a justamente el antiguo conocido como Razor Ramón en WrestleMania 18 y se dio el enfrentamiento entre Hulk Hogan y La Roca. Este fue el primer momento que frustró, insisto, a Steve Austin. Cuando empieza más esta novela de la ida de Austin fue después de WrestleMania número 18. Por alguna razón, en el Raw post WrestleMania, Steve Austin no apareció. Simplemente no salió, lo cual era completamente extraño porque no se sabía que hubiera alguna situación que lo mantuviera ajeno. Seguramente muchos fans pudieron pensar que tal vez le dieron un tiempo libre, o que se había lesionado, o que le estaban dando un poco de descanso. Incluso en aquel momento, cuando empezaba ya el internet en Estados Unidos, ya que recordemos que allá de los 90 estaba mucho el internet, ya había filtraciones de que Steve Austin estaba molesto y que por eso no apareció en los programas semanales de aquel entonces. En el Raw post WrestleMania se anuncia por parte de Linda McMahon la parte del draft oficialmente en su primera edición en el año 2002, el cual sería una semana después de ese Raw. La siguiente semana tampoco apareció en el draft, simplemente se mencionó tanto por parte de McMahon como de Ric Flair que Steve Austin era la única superestrella o de las pocas que no serían elegibles ni para Raw ni para SmackDown. Aquí para los que no tengan el contexto, justamente por la storyline donde se estaba hablando de que tanto Ric Flair y McMahon tenían el 50% cada quien de la propiedad de WWE, se creó el draft justamente como excusa debido a la excesiva cantidad de luchadores que tenían, con Vince quedándose con SmackDown y Flair quedándose con Monday Night Raw. Aquí en este evento tampoco estuvo presente Steve Austin, lo cual llamó la atención y solamente se mencionó, como dije, que Steve Austin no estaba seleccionable debido a una lesión que tenía, lo cual fue una excusa que usó la empresa por la ausencia de Austin. Realmente se supo con el tiempo que Steve Austin se fue de la WWE en ese momento, por lo cual no salió en 2 semanas porque simplemente después de WrestleMania 18 decidió irse por varias frustraciones, como la que comenté, de la lucha que no se dio con Hulk Hogan. Además sentía que estaba siendo mal aprovechado en su personaje, pero en ese momento McMahon y la empresa decidió usar la excusa de que fue por una lesión que se dio en WrestleMania 18 y que volvería la siguiente semana, lo cual sucedió. Finalmente en el tercer Monday Night Raw después de WrestleMania número 18 fue cuando se hizo presente Austin y al parecer los problemas se arreglaron. Steve Austin ya estuvo prácticamente pues el mes de abril, el mes de mayo y estuvo en un feudo justamente por ahí con la NWO, estuvo también ahí involucrado con Ric Flair cuando Ric Flair cambió a Rudo, donde parecía que lo estaba arruinando a Austin en la pantalla y de repente, justamente de forma curiosa, misteriosamente en el Monday Night Raw exactamente del lunes 10 de junio, Steve Austin no apareció. Previamente, justamente un lunes antes de este 10 de junio, después de que 2 meses ya había estado de forma continua en la empresa, en ese lunes que fue una semana antes del 10 de junio, Steve Austin le había ganado un combate a Ric Flair, donde el perdedor se convertiría en el asistente del ganador. En este feudo que él traía con Flair, él fue quien se llevó la victoria, por lo tanto, Ric Flair se convertiría en el asistente de Austin, ahora que insisto, Flair era un heel. Pero por alguna razón el siguiente lunes no salió Steve Austin. No había tal cual una noticia exacta. Y McMahon salió a escena para decir que Steve Austin no estaba presente, aunque no dieron detalles de por qué. No dieron una explicación exactamente en ese Raw de qué fue lo que sucedió. Y es más bien usaron la storyline de que McMahon en su enojo por cómo manejó Flair las cosas últimamente, incluida la salida de Steve Austin o la ausencia de él en ese momento, era que propuso McMahon una lucha entre ambos para que el ganador se quedara definitivamente con el 100% de la compañía y manejara los 2 shows, el cual fue el main event de ese Monday Night Raw del 10 de junio. Y McMahon termina ganando con ayuda de Brock Lesnar y de Paul Heyman para que así Flair oficialmente dejara la dirección de Monday Night Raw y todo volviera al poder de McMahon. Lo comento porque este fue el primer Raw después de que había vuelto Austin durante 2 meses, abril y mayo, donde se volvió a ausentar. Pero no dijeron tal cual qué pasó, solamente que en pantalla sí reconocieron que no estaba presente. Donde podemos decir que se da oficialmente la noticia fue al siguiente Monday Night Raw. El Raw del 17 de junio fue el que marcó tal cual una explicación a medias hacia los fans de qué estaba sucediendo.
Aquí en este Monday Night Raw, una semana después, ya con McMahon oficialmente en la storyline del poder de todas las dos marcas, McMahon salió a escena. Y fue de esos momentos o segmentos donde sale alguien a hablar, en este caso el dueño de la empresa en ese momento, fuera de personaje. Se veía a un McMahon hablando la persona realmente. Donde dijo que Steve Austin se había ido. Que la semana pasada Steve Austin tomó sus cosas y se fue. Y que intentaron contactarlo y que repitieron llamadas telefónicas y que nunca les contestó. Solamente tomó una llamada telefónica después de muchas insistencias, que fue la de su amigo en la vida real, Jim Ross, el antiguo comentarista legendario de la WWF. Y que ahí fue donde simplemente le comentó que no volvería. Incluso Jim Ross hacen como una especie de documental que lo entrevistan antes de esto y él comentó que le dijo a Austin supuestamente que fuera un hombre y que simplemente volviera para dar su explicación, sus argumentos de por qué se estaba yendo. Y que Steve Austin simplemente no lo quería hacer. Es decir, pintaron a Austin obviamente como una mala persona, un villano, y lo puedo entender desde el punto de vista laboral, alguien que dejó tirado su trabajo y simplemente agarró sus cosas y se fue, sin dar explicaciones, y que Jim Ross, él como parte también de la empresa, en el lado de comentarista, decía que sin importar qué tan frustrado o enojado estuviera, jamás dejaría su trabajo tirado, haciendo quedar obviamente a Steve Austin como un mal empleado, un mal ejemplo y el cual quedó mal con los fans. En este promo que McMahon hizo donde habló como la persona real, mencionaba que estaba decepcionado de Austin y que le debía una disculpa tanto a los colegas que estaban en el locker room, es decir, en el camerino, a las superestrellas, a la empresa que lo ayudó a construirlo y que él también ayudó a construirla, y sobre todo a cada uno de los fans presentes quien pagaban un boleto para ir a verlo. McMahon decía que no entendía por qué se fue Austin, que tenía sus razones, pero que él insistía en que actuara como un hombre maduro y volviera para poder expresar sus frustraciones o sus desacuerdos como una persona madura y como un hombre real ante él. Que él estaba esperanzado en que volvería, que no sabía si alguna vez volvería, pero aún así, pasara lo que pasara, McMahon le agradecía por todo lo que hizo por la compañía, todos sus logros y toda la forma en que contribuyó a la empresa. Incluso tomó una cerveza de las que Austin solía tomar y la dejó en medio del ring. Esto lo comento porque si ustedes ven esa promo, que insisto, fue en el Raw del 17 de junio, se veía un McMahon realmente muy sentimental, no hablando como el personaje del malvado jefe Mr. McMahon, sino como el verdadero Vince, quien sabía y valoraba lo que Austin había sido para la compañía. El resto fue historia. Steve Austin no volvió y de hecho en el mismo programa de Monday Night Raw de esa fecha, 17 de junio, jugaron con la posibilidad dentro de la historia con segmentos backstage donde McMahon hablaba con la gente encargada de su empresa, la gente como que le ayudaba y que supuestamente Austin estaba en camino a volver. Jugaron con esa parte con los fans y al final McMahon salió al ring una vez más para dar la bienvenida a Austin de vuelta, el cual no regresó y más bien fue La Roca quien reapareció después de algunos meses que se había ido justamente por cuestiones de compromisos con películas. La Roca originalmente estaba pactado para volver en julio, un mes después, pero tuvieron que adelantar justamente su regreso a junio con la ausencia de Austin para que La Roca ahora fuera alguien importante de Raw, ya que en el draft había sido enviado a SmackDown. Aquí tomaron a La Roca como el reemplazo de Austin y le pidieron apoyo para volver un poco antes, a lo cual La Roca accedió y se convirtió en la superestrella que ese lunes volvió, ahora como parte de la marca roja e incluso haciendo un promo al final de la edición donde decía que cualquier superestrella está ahí porque quiere. Y si hay alguien que no quiera estar ahí, tanto Raw como SmackDown, se puede ir tirándole la indirecta a Austin, de que nadie es indispensable, nadie está ahí a la fuerza y que la empresa va a continuar con Austin. Cuestión que McMahon también dijo previamente, más temprano en el show. Aquí la única referencia directa que hizo La Roca a Austin fue que dijo simplemente Austin tomó sus cosas y se fue. Entonces, pues allá él. Nosotros seguiremos aquí con los que quieran estar. En ese tiempo, Austin estuvo fuera hasta el 2003, cuando oficialmente lograron convencerlo de volver. Estamos hablando de más de medio año fuera, donde Austin volvió en el 2003 para iniciar un feudo de nuevo con La Roca, quien otra vez había sido rudo para WrestleMania 19. Pero aquí lo importante es por qué se fue Austin. Con el tiempo Austin fue declarando qué cuestiones lo llevaron a simplemente tomar sus cosas e irse. Primero que nada, él admite que está arrepentido de cómo se fue. Sabe que no fue correcto, sabe que no fue lo mejor simplemente haber tomado sus cosas e irse porque fue una falta de respeto a la empresa.
a sus compañeros y a los fans. Y hasta hoy en día cuando le tocan el tema, es evidente que le causa un poco de conflicto el haberse ido de forma tan abrupta. Ahora bien, ¿por qué se fue Austin? Ya les comenté lo que pasó en pantalla para justificar su ausencia. La razón principal por la que se fue por un montón de frustraciones que él tenía. Él sentía que no estaba siendo aprovechado, él no estaba de acuerdo con la parte creativa que le estaba dando a su personaje, sentía que lo estaban dejando mucho de lado después de que había sido la figura principal durante muchos años. Ya había pasado lo de Hulk Hogan en WrestleMania 18, que no fue su oponente, y estaba sumándose que él no le parecía la forma creativa del feudo con Ric Flair. Sentía que le estaban quedando a deber por el lugar que él tenía ya en el elenco, en el roster o en el card, como alguien súper importante. Pero también Austin no entendía que los tiempos cambian y que WWE tenía que ir poco a poco ascendiendo a otras superestrellas, lo cual se me hacía perfecto. Y quizás Austin, por ser joven en el ego, le pegaba a poder pasar la antorcha, lo cual nos lleva al punto principal por el cual también se fue. El plan original era que Austin perdiera contra Brock Lesnar. Brock Lesnar, quien era prácticamente un debutante. Brock Lesnar llevaba ya oficialmente en el elenco principal 2-3 meses, ya que debutó en el Raw posterior a WrestleMania 18. Ya había sido alguien dominante, estaba manejado por Paul Heyman, ya había tenido un feudo con los Hardys, los había abapuleado, ya estaba en un feudo en ese momento con Bubba Ray Dudley y era el que estaba dominando prácticamente el nuevo escenario. Por eso le apodaban The Next Big Thing, la próxima gran cosa. Hay rumores que dicen que el plan era que Steve Austin iba a perder contra Brock Lesnar en el primer Raw donde se ausentó, que fue el del 10 de junio, y que él se negó justamente a perder con un novato. Hay otros rumores que apuntan que realmente iba a perder con Brock Lesnar en el King of the Ring, que era el siguiente pay-per-view que seguía, y que Steve Austin lo iba a poner over. Sin importar si era en un Monday Night Raw o en King of the Ring, lo que sí es sabido es que sí estaba pactado para que Brock Lesnar le ganara. Y de alguna forma, si nos ponemos en lugar de Austin, puedo entender su frustración hasta cierto punto sobre esta situación específicamente con Lesnar. Él, que era una persona ya completamente establecida, perder contra alguien que era un novato sin una razón justificable es algo que a cualquiera lo puede mover en cualquier trabajo. Es como si a ustedes o a mí en cualquier empleo después de años de entrega nos dicen que de repente de la nada tenemos que cederle un lugar a alguien nuevo que va entrando. Claro que es por el bien de la compañía y podemos ayudarlo, pero a cualquiera nos pesaría que nos exigieran esa parte simplemente de un día para otro sin una justificación. Steve Austin es lo que argumentaba. Él supuestamente dijo en entrevistas años después que no tenía problema en poner over, como se dice en Estados Unidos, a Lesnar. Simplemente que lo haría con una verdadera storyline detrás, una justificación. Cosa que él no encontró en ese momento. Para él no le dieron una justificación válida para perder contra Lesnar. Por lo tanto, los mandó a la fregada y no estaba de acuerdo. La gente que dice que era en un Monday Night Raw ha aportado de repente que el plan era que iba a ser vapuleado, o sea que Lesnar lo iba prácticamente a humillar. Y por lo tanto Steve Austin se rehusó. La gente que ha dicho que es, o los rumores que dicen que eran el King of the Ring, era porque Lesnar le iba a ganar justamente el torneo King of the Ring para convertirse en el Rey del Ring 2002, lo cual sucedió como quiera al final sin Austin. Pero Austin no estaba de acuerdo en perder contra un novato así porque sí. También entiendo la otra parte, ¿no? Pues la dirección te está pidiendo que hagas algo después de que ya eres una superestrella establecida, no vas a perder absolutamente nada. Y también entiendo la parte administrativa de la empresa, ¿no? O sea, de pedirle ese apoyo a Austin después de que ya fuiste alguien que le dimos mucho, ahora tienes que ayudar a elevar a otras superestrellas. A final de cuentas, ambas versiones tienen su punto de vista y tienen sus razones para estar en lo cierto y para estar molestos y para también tener argumentos en contra de por qué estaban equivocados. Porque depende del punto de vista que lo veas. Pero esa fue la razón. Austin se fue por una acumulación de cosas. Sus frustraciones, no se trató como él pensaba que debía, el manejo creativo que le estaban dando, querer que perdiera contra un novato y no haberle dado la lucha que él sentía que debió ser Austin Hogan en WrestleMania 18. Como dije, a final de cuentas meses después volvió, pero curiosamente como dato, La Roca sí hizo lo que Steve Austin no quería hacer. La Roca en el SummerSlam de ese año, quien era el campeón de la WWE, termina poniendo over a Lesnar. Lesnar derrota a La Roca tan solamente 6 meses después, incluso un poquito antes, como 4 meses después de que debutó. Lesnar derrota a La Roca y también Lesnar se vio dominante. Más allá de compararlos, mi intención es hacer ver mal a Austin, porque yo soy un gran fan de él. Pero The Rock sí pudo hacer humildemente lo que a Steve Austin le pidieron y no quiso hacer. La Roca puso over a Lesnar e incluso por el título mundial principal.
Y esto lo comento porque a final de cuentas Austin con el tiempo, como lo dije hace un momento, se ha visto arrepentido. Él constantemente se disculpa por lo que hizo y siente que no fue correcta la forma en la cual salió. Él mismo parece cada vez que le da pena cuando tocan el tema. Y cuando tuvo su entrevista con Lesnar en el famoso podcast que tiene hace algunos años, hablaron un poco de ese tema. Y ahí Austin le aclaró que no tenía el problema personal con él, no quería, como que no quererlo, no lo quería no poner over, o sea, no es que tuviera problema con perder y se lo dijo tal cual, sino que en ese momento estaba en una etapa de su vida donde estaba muy joven, estaba frustrado y no veía alguna justificación válida en la historia para perder, pero no era algo personal. Y a final de cuentas sabemos lo que Brock Lesnar se terminó convirtiendo. Un dominante, una superestrella increíble que dominó WWE y también la UFC, un monstruo, así que seguramente con el tiempo Austin se arrepintió también de no haberlo puesto over, de haber sido parte de la leyenda y el legado llamado Brock Lesnar. Pero bueno amigos, hasta aquí ustedes díganme qué les pareció esta edición de Más Allá de la Ficción sobre cómo fue la salida de Steve Austin, lo que pasó dentro de la pantalla y fuera de la pantalla. Ustedes díganme qué opinan, ¿están de acuerdo con Austin? ¿Hizo bien en irse? ¿Están de acuerdo con McMahon? ¿Hicieron bien en ellos como pedirle este favor a Austin de ayudar a Lesnar? ¿Creen que fue malo? ¿Creen que fue precipitado pedirle a una leyenda que hiciera eso? ¿Qué les pareció que después como que Austin a los meses terminó regresando, haciendo las paces con la empresa en el 2003? Y como quiera estuvo en su último WrestleMania hasta ese momento luchando, 19 hasta que hace unos años volvió a luchar contra Kevin Owens. Ustedes díganme qué les parece. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para mis próximos videos. Recuerden que estaré aquí presente más constantemente tratando de cada semana subir video. Síganme en TikTok y en Facebook como el mismo nombre, Danker Wrestling. Los verán en el siguiente video. Ya saben que eso no es una promesa, sino una garantía. Hasta la próxima.